en esta hermosa hora. Es un gran privilegio el poder estar con ustedes el día de hoy, domingo. Estamos totalmente en vivo para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a que se una con nosotros, comparta en esta hermosa hora de la noche a sus hermanos, amigos en esta hora. Queremos pues estar y compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que les invitamos en esta hora a esta reunión en línea que estamos el día de hoy, domingo para la gloria del Señor. Así que bendiciones, amados hermanos, bendiciones, amadas familia del Señor que en esta hora nos acompaña. Comparta, por favor, comparta esta transmisión para la gloria del Señor. Queremos llegar a otros lugares, queremos compartir la palabra de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Usted comparta a sus amistades. Hoy traemos una palabra para la gloria y honra del Señor que se llama cómo tener dominio propio. Ese es, hermano, la palabra que hoy vamos a servir, la palabra que hoy vamos a traer. Pero en esta hora quiero que amamos un ambiente espiritual, un ambiente del cielo. El Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí para sanar, para liberar. Así que en esta hora recibe sanidad, recibe libertad, recibe el gozo del Señor en esta hora. Yo sé que estás aquí, comparta conmigo este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración. Oh sí, Señor. Empieza a adorar al Padre en esta noche. Glorifícale. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Sí, Señor, trayendo libertad, trayendo sanidad en este tiempo. Y decláralo con mi fe. Vamos, adórale con mi fe, con mi fe. Con mi fe, vamos, sigue, ministra el corazón del Señor en esta noche. Alábale, mi milagro recibiré. Vamos, y sé que transformado yo seré. Oh sí, Señor, y con mi fe, vamos, adórale que Él vive. Adórale que Él vive. Oh, invocaré mi milagro. Recibe tu milagro por lo cual tú has estado anhelando. Cualquier enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Su presencia está aquí. Y sé que transformado yo seré. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria sea el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor Jesús. Espíritu Santo, queremos que en esta noche, Señor, se quede con nosotros para sanar, para liberar, Señor, aquel que está enfermo en esta hora, sanándolo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra, que hoy, Señor, será una palabra que va a llegar a lo más profundo de cada corazón, de cada vida. Espíritu Santo, ministra nuestro corazón, ministra nuestra vida. Espíritu de Dios, empieza a sanar corazones. Háblanos, Espíritu Santo, tu palabra que escudriña los corazones. Tu palabra, Señor amado, que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y en esta noche, mi amado Jesús, empieza a hablar a mi corazón, empieza a hablar a mi espíritu. En esta hora soy sensible, soy enseñable, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro, Señor amado, que hoy, Señor, toda venda, toda tristeza, Señor amado, o toda forma, toda actitud de comportamiento, hoy, Señor, la entregamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Así que bendiciones. Gracias por estar conectados, los pastores, mis hermanos de nuestra iglesia aquí.
aquí donde estamos pastoreando en Casa de Oro. Bendiciones a los pastores también que nos miran en Roatán, a los hermanos también de la iglesia paterna, ¿verdad? Jehová Chama, así que les bendecimos en esta hora. Gracias por estar con nosotros conectados en este tiempo. Hoy traemos una palabra que creo que nos va a hablar a cada uno de nosotros, que se llama cómo tener dominio propio. Esto, hermano, lo vamos a encontrar nosotros en el libro de Gálatas, capítulo 22, versículo 23. Escuche bien, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu, escuche bien esto, está hablando del fruto del Espíritu Santo de Dios. Vamos a encontrar esto que es dominio propio. Mas el fruto del Espíritu es amor. Inicia con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nosotros de esta parte del fruto del Espíritu Santo nos vamos a quedar con templanza. Templanza es el dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ejercer dominio propio. La templanza, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que es fruto del Espíritu Santo. Y es el dominio del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, para que sea el Espíritu de Dios ejerciendo poder de dominio propio en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora bien, mis amados, qué tremenda situación es esta del dominio propio. Este es algo en el cual creo que muchos de nosotros bregamos y tenemos que luchar. Es un fruto del Espíritu Santo, la templanza, que es dominio propio. Es el dominio que tiene el Santo Espíritu de Dios sobre nosotros, en nosotros y por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da el poder de ejercer el dominio propio. ¿Cómo necesitamos el dominio propio en nuestra vida? Ahora bien, la vida cristiana, escuchen bien esto, es de anegación, de autocontrol y dominio propio. Se lo voy a volver a decir. La vida cristiana es de anegación, de autocontrol y dominio propio. En la filosofía del mundo es lo contrario. Se vive como yo quiero, tengo lo que quiero, hago lo que quiero y nadie tiene que decirme nada que hacer. Mi vida yo la vivo como me da la gana. Entonces, yo le voy a decir algo. Hermano. Esa es la filosofía del mundo. Haga lo que quiera, como le da la gana. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado en esto. Porque cuando tenemos dominio propio es anegación, es autocontrol de nuestras emociones y también, hermanos, de dejarnos dominar por el Espíritu Santo de Dios. En el mundo, la filosofía que el mundo dice, bueno, yo hago lo que quiero, vivo como quiero, a mí nadie me va a decir nada. Y por causa de eso, hermanos, muchos de nuestros problemas son causados por la falta de dominio propio. Muchos de nuestros problemas que nosotros tenemos, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en nuestra familia, en el hogar, muchos de los problemas que tenemos es por no tener dominio propio. Y recuerde que ese es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener autocontrol, necesitamos nosotros templanza. Escuche bien esto, necesitamos dominio propio. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema más grande que nosotros tenemos para no tener ese control en nuestra vida es uno mismo. Soy yo, es usted. Muchas veces somos nosotros, la mayoría de los problemas que tenemos en nuestro hogar es por no tener dominio propio. En el trabajo, con las personas, con el prójimo, es por no saber tener dominio propio. Pero hoy en día hay mucha gente que está fuera de control. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice la palabra de Dios: como ciudad en ruinas, sin muralla protectora, es el hombre que no refrena sus impulsos. Otra versión dice que no refrena su espíritu. La persona que no tiene autocontrol, la persona que no tiene dominio propio, que no tiene templanza, es como una ciudad sin protección.
Así es la persona que no tiene dominio. Es como una persona que cualquier virus, cuando tiene baja la defensa, cualquier virus lo afecta. ¿Por qué? Porque no tiene muralla, no tiene quien lo protege. Así es la persona que no tiene control. Así es la persona que se deja dominar por sí misma, que no se deja aconsejar, que no reconoce cuál es su pecado, ¿verdad? Y vive ello en su propia opinión. Dice la palabra, no te fíes en tu propia opinión. Entonces, una persona que, como dice la palabra en Proverbios, como ciudad en ruina, sin muralla, o sea, sin muro protectora, es el hombre que no refrena sus impulsos. Nosotros, escúcheme, por tanto, querer tener la razón en muchas cosas. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado, hemos faltado por querer tener la razón? Muchas veces dice la palabra que hay prudencia cuando nosotros no hablamos, cuando nos callamos, porque lo que sale de nuestra boca son palabras que ofenden, que dañan, que son como golpe de espada, dice la palabra de Dios. Y una persona que no tiene prudencia es como una persona que tiene bajas sus defensas. Cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier gripe viene y lo ataca fuertemente porque no está bajo el dominio propio, bajo ese fruto del Espíritu que es templanza. Es por eso que debemos de tener templanza, es decir, dominio propio. La palabra templanza en griego significa fortaleza. Cuando nosotros andamos y militamos en eso, nosotros somos fuertes. Podrá venir cualquier embate, cualquier palabra y nosotros sabemos cómo responder. Entonces, ese es el asunto. En griego, templanza significa fortaleza. La templanza nos da a nosotros la sensación de confianza y seguridad en Dios. Que Dios tiene el control de todo, que yo me dejo guiar por el Señor. Recuerde que es el Espíritu Santo dominando nuestra vida, dominando nuestra condición. Dominio propio y autodisciplina son los factores claves, escuche bien esto, para obtener éxito en nuestra vida. La templanza no es opcional para usted que servimos al Señor, para usted que se congrega en una iglesia, para usted que es cristiano, no es opcional. Tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que si nos falta a nosotros eso, que nos ministre el Espíritu Santo de Dios. Es por eso, hermanos, que hay tantos problemas y la mayoría de eso es por no tener autocontrol, por no tener dominio propio. Así que la verdadera libertad, hermanos, que necesitamos en nuestra vida es dominio propio. Porque si nosotros nos dejamos dominar por algo que no es de Dios, que es la carne, que es uno mismo, somos esclavos entonces de eso. Entonces la verdadera libertad que nosotros debemos de tener es tener dominio propio. Un filósofo griego escribió cuando dijo: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. Ningún hombre es verdaderamente libre, ninguna mujer es verdaderamente libre si no domina si no hay dominio propio, si no se domina a sí mismo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 34. Dice: todo aquel que comete pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Si yo no me dejo gobernar por el Espíritu Santo, quien gobierna entonces mi vida es la carne, soy yo mismo. Entonces soy esclavo ¿de qué? Del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Sansón puede haber sido el hombre más fuerte de la tierra, pero él estaba esclavizado ¿a qué? A su lujuria, a sus deseos, porque no tenía templanza, no tenía dominio propio. Usted recuerde, ¿verdad?, que él se fue seducido, ¿verdad? Los deseos de la carne, la lujuria lo llevó a un punto de no tener dominio propio, y fue entonces entonces dice que Sansón perdió su vida por causa de no tener dominio propio, por ser esclavo de los deseos de la carne. La gente probará, hermanos, cualquier cosa para poder tener dominio propio. Podrá usar pastillas, terapias, seminarios. Las soluciones más fáciles no producen templanza, no producen dominio propio. El estar en terapias no te va a producir la templanza, el dominio propio. Jesús mismo demostró templanza, escuche bien esto, durante su vida, especialmente cuando estaba en el Calvario. Esa pasión que el Señor sentía, la pasión en el Calvario. Él se sometió, hermano, a los soldados que empezaron a clavar sus manos y sus pies.
Y él fervientemente dijo: Padre, perdónalos. ¿Quién estaba utilizando el Señor ahí? ¿Qué usaba mi Padre ahí? Él estaba usando el dominio propio. Padre, perdónalos. Lo estaban matando, lo estaban esclavizando, lo estaban golpeando al Señor, y él dijo: Padre, perdónalo. Él utilizó el dominio propio, fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener dominio propio? Podrá decir usted: bueno, vamos a dar 5 aspectos. ¿Verdad que esto lo escribí yo pero hay mucho, y el Espíritu Santo a usted se lo va a revelar? Bueno, número 1, para tener dominio propio es aceptar el hecho de que no tenemos dominio propio. Para tener dominio propio es aceptar el hecho de no tener dominio propio. Por ejemplo, hay personas que son alcohólicas y usted habla con ellos y le dice: no, yo no tomo, y anda tomado. No reconoce su falencia, no reconoce su problema. Y ese es el asunto, que la persona que no tiene dominio propio nunca lo va a admitir. Es que yo tengo la razón, es que no la tiene fulano de tal, yo soy el que la tengo, yo soy intelectual, o yo tengo la razón. Entonces ese es uno de los problemas que muchas veces se brega, que no reconocemos de dónde nosotros estamos cojeando, de dónde nosotros estamos faltando. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. En otra versión dice: cuando se deja llevar por sus malos deseos. O sea, todo lo que un hombre, una mujer hace viene de su propio deseo, la concupiscencia, sus malos deseos. Aún nosotros, que si nos descuidamos en la iglesia, si nos descuidamos de la oración, si nos cuidamos en la lectura de la palabra, hermanos, ahí vienen los deseos de la carne, y vienen muchas cosas que no se deben de hacer. Porque el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a vivir en santidad. Si nosotros no oramos, nos vamos a desconectar de Dios. Si no leemos la palabra, nos vamos a llenar de otras cosas, de nuestra propia concupiscencia. Porque dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. O se deja llevar por sus malos deseos. Por sus malos deseos. Gloria a Dios. Así que comente en esta hora. Comente ahí, hermanos, gloria a Dios. Este versículo dice, hermanos, que todos nosotros hacemos cosas porque queremos. Pablo decía que lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso siempre hago. Entonces, ¿qué tenemos que vivir nosotros? Sometidos a Dios y pedirle que sea Él. Señor, que mengue yo. Señor, que mengue este carácter, que mengue esta lengua, y que sea usted, Señor, creciendo, que sea usted creciendo, Señor, en mi vida. Muchas veces nosotros decimos que yo soy así, o todo el mundo lo hace, porque como todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer, o yo soy así, ¿y quién me va a cambiar? Nosotros muchas veces no dominamos nuestro comportamiento, no sabemos dominar nuestro temperamento. Santiago dice que todos nos gusta a tomar las cosas más fácil. Santiago dice que muchas veces, el apóstol Santiago dice que muchas veces nosotros tomamos el camino más fácil. No dominamos nuestro temperamento, no dominamos nuestro carácter, no dominamos nuestro mal genio, y esas áreas necesitan tener dominio propio, templanza. Necesitan tener templanza. Le voy a dar una ilustración. Había una vez un muchacho de lo más guapo, que era creativo y muy inteligente. Este muchacho era un líder absolutamente nato, pero tenía un gran ego y tenía un mal genio, tenía un mal carácter. Cuando estaba con cólera decía cosas y dañaba a sus seres queridos, dañaba a las personas más cercanas. Y entonces sus padres se empezaron a preocupar porque su hijo tenía un mal carácter, un mal genio. Entonces el muchacho no tenía amigos. Finalmente su padre tuvo una idea muy brillante. Se fue a una ferretería, compró muchas libras de clavo, escuche bien, y un martillo grande, y se lo dio a su hijo. Entonces le dijo: hijo, cuando te enojes y pierdas la paciencia, quiero que te desahogues a más no poder. Toma un clavo y clávalo con todas tus fuerzas en una verja vieja que está ahí. Está seca y dura, que era bien difícil el poder clavar. Sin embargo, al final del día, el joven, cuando terminó de clavar, oiga bien, cuando estaba bien molesto, terminó de clavar 37 clavos en la cerca. ¿Se puede usted imaginar el mal genio que tenía este joven?
que tenía este muchacho. Poco a poco los clavos empezaron a disminuir. Finalmente el joven volvió a perder la paciencia y después terminó de clavar, y después él empezó como a menguar, a bajar su mal carácter. Y entonces fue donde el papá, y él respondió al papá: ahora que tú has tenido un poco de paciencia, ve a sacar los clavos que tú has clavado. Solo en los días que no te enojes. Y finalmente, de varias semanas, sacó todos los clavos de la cerca. Se fue donde el papá y le dijo: hijo, has hecho el trabajo tú exitosamente, pero quiero que notes los huecos que han quedado en la cerca. No importa lo que pase de aquí en adelante, esta cerca nunca será la misma. El decir o hacer cosas que hieren en un momento de ira, de enojo, produce la misma clase de resultado. Siempre dejará una marca. Necesitamos nosotros, mis amados hermanos, tratar a la gente con amor y respeto, e evitar lo posible dejar marcas y cicatrices en los corazones de otros. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida cuando no tenemos dominio propio. Somos ligeros para dañar, somos ligeros para ofender, y no sabemos el hueco que hemos dejado, esa herida que nosotros hemos dejado. ¿Por qué? Por no tener dominio propio. Entonces, el primer punto número uno es reconocer de que no tenemos dominio propio. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. El segundo paso para tener un dominio propio, y esto es muy importante, es dejar tu pasado atrás. Tenemos que dejar el pasado atrás. Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 13 al 14: hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que quedó, ¿a dónde? Atrás, y me extiendo hacia lo que está por delante. Versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que en esta hora deja tu pasado atrás. No importa cuántas veces haya fallado, prueba de nuevo, solo que esta vez hazlo de una forma diferente. Nosotros muchas veces queremos cambiar a las personas, cuando el que tiene que cambiar es uno mismo. Muchas veces nosotros queremos que las otras personas sean diferentes cuando nosotros no lo somos. Esa es falta de tener dominio propio. Tenemos que dejar el pasado. Número 3, volvernos más disciplinados. O sea, no dejarte influenciar por lo que sientes. Esa es otra lucha que el ser humano tiene. Los sentimientos, lo que yo digo, el ego muchas veces tiene que bajarse, tiene que desaparecer y entronarse Jesús. Entonces, volvernos más disciplinados y no dejarse influenciar por lo que siente. Por ejemplo, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de estudiar, hoy no voy a ir a la iglesia. Cuando me sienta bien voy a ir a la iglesia, o cuando no tenga ningún problema voy a ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia, por ejemplo. Son personas que no tienen disciplina y hacen las cosas por lo que sienten. Por ejemplo, uno está siempre, cuando hace un llamado, las personas uno las va a evangelizar y dicen, eso es lo que le dicen a uno: cuando yo sienta voy a ir a la iglesia porque no le quiero fallar a Dios y voy ahorita. Es que no es de sentir, es de decisión. El decidir cambiar, el decidir dejar la droga, el decidir dejar el alcohol, el decidir perdonar. Eso es lo que usted tiene que hacer. Decisión. Decisión. Escuchen bien esto. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que tener disciplina de no dejarnos dominar por nuestros sentimientos. Porque si es por lo que sentimos, nunca vamos a perdonar. Si es por lo que sentimos, nunca vamos a orar. Porque uno siempre dice, estoy cansado, no puedo orar. Entonces, no es por lo que uno siente. Y nosotros pensamos que por sentirnos bien con todo, vamos a tener un buen resultado. Hermano, esto es de caminar en fe. Aunque estemos dolidos, aunque estemos golpeados, tenemos que levantarnos, tenemos que ser disciplinados. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros no tenemos que los sentimientos no nos tienen que manipular a nosotros, porque nosotros tenemos que tener dominio propio. De eso estamos hablando. Dominio propio en griego significa fortaleza, templanza, fortaleza.
Si nosotros no tenemos dominio propio, somos como una ciudad que sus muros están caídos. Todo puede entrar y golpearnos. Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña que debemos nosotros de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir de esta época sobria, justa y piadosa. Tenemos que renunciar a toda maldad, a todo deseo de la carne y lo que el mundo está ofreciendo. Nosotros en este tiempo que hemos estado, escuche bien, de confinamiento, de pandemia, mucha gente no ha tenido dominio propio y han dejado el camino, se han vuelto atrás, han quitado la mano del arado, se han vuelto atrás. Y es por eso, mis amados, que nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Un medio descuido, hermano, el enemigo entra y todo lo que usted ha construido en años, en oración, en ayuno, en abstenerse, en abnegación, en autocontrol, te lo puede destruir en un momento. Por eso no tenemos que darle lugar al enemigo. Tenemos que nosotros renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época que estamos, que son tiempos malos, sobrio, justo y piadosamente. La gracia de Dios te da el poder para hacer lo que es correcto. La gracia del Padre te da el poder para hacer lo correcto. Sabemos que es lo correcto y cuando no lo hacemos es pecado. La Biblia dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Y el que vive en pecado es esclavo ¿de quién? Del pecado. Si sabemos que tenemos que perdonar, perdonemos. Si sabemos que tenemos que mordernos la lengua muchas veces, hay que hacerlo. Ese se llama dominio propio, se llama autocontrol, eso se llama templanza, se llama fortaleza. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino a la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Ninguna prueba vendrá que no podamos soportarla. Así como viene la prueba, también viene la salida. Y nosotros, todo lo que estamos pasando, algún problema familiar, algún problema con uno mismo, problemas con los vecinos, problemas con el prójimo, tenemos que tener dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Número 4, la otra manera de tener dominio propio es tener sentido común. Hay que alejarnos de las situaciones que nos pueden debilitar nuestro dominio propio. Si no quieren, si usted mira un panal de abejas, no se va a ir a meter donde hay abejas. ¿Por qué? Porque te van a picar. Si Dios lo sacó, por ejemplo, del alcoholismo y usted se va a una cantina, hermano, es sentido común, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona te escribe a ti por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, por Instagram, por las redes sociales, por cada plataforma, y te empieza a decir cosas dulces que no le encuentras en tu casa, que no le encuentras en tu esposo o en tu esposa, y lo encuentras en las redes sociales, y tú empiezas entonces a seguir la corriente, eso, hermanos, te está llevando a una ruina. Eso no es tener dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio, te paras y le dices, soy casado, respétame, o bloquéalo, o haz algo, pero no puede jugar usted con su salvación. Entonces, ese es sentido común. Es un sentido común, ¿verdad? No ocupa usted que venga un ángel y se le revele, no te metas ahí porque vas a fracasar, hermano. Es sentido común. Usted no puede ir a un lugar donde usted está luchando, donde está bregando la carne, los deseos, las pasiones. Por ejemplo, si has bregado con la pornografía, no te vas a ir a meter al YouTube a buscar pornografía, ¿no? Lógicamente, es sentido común, ¿verdad? No lo vas a hacer porque has bregado con eso. Has bregado muchas veces con la infidelidad. Los deseos de la carne te impulsarán. Dirán, mira, hacerle caso, de todos modos, son un cero a la izquierda, hacerle caso. Mire, el sentido común te dice, hermano, no lo hagas, no te metas, vas a fracasar, será tu ruina. Eso le pasó a Sansón, sus deseos de la carne lo llevó a un punto donde perdió su vida. Era un hombre que tenía para llegar a ser grande en aquel tiempo, pero por causa de saber de que
de que iba a fracasar por no tener dominio propio, perdió absolutamente todo. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que tener mucho cuidado. Hay cosas que son sentido común, no necesitas estudiar tanto la Biblia. Tienes que huir. Hay cosas donde Dios te dice resista, hay otras donde Dios te dice huya, salga. Usted no tiene que estar jugando. En Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, y no den lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. No deje que el diablo se establezca en tu vida. Cuando usted le da lugar al enemigo, él entra a tu casa, a tu corazón, y empieza a hacer cosas que jamás creías que ibas a hacer. Cuando usted le da lugar y yo le doy lugar al enemigo, corro al Espíritu Santo de Dios. No hay dominio propio, no hay autocontrol, no hay fortaleza. Por eso te digo, dice que, como te digo al principio que leímos el versículo, que dice la palabra de Dios en Proverbio, como ciudad en ruina y sin muralla protectora, es el hombre que no refrena sus impulsos. Está totalmente para ser saqueada. Tenemos que ser prudentes, no le demos lugar al enemigo, ¿verdad? Número 5, si quiere tener dominio propio, confía en el poder de Cristo para ayudarte. Si queremos tener dominio propio en nuestra boca, pidamos al Espíritu Santo que nos refrene la boca, la lengua. A veces nosotros hablamos y después pensamos. Y te di la ilustración de aquel joven que empezó a clavar toda aquella cerca por estar molesto. Cuando sacó los clavos, ya habían hoyos, huecos, y eso ya quedaron ahí. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa prudencia en nuestro hablar, dejamos hoyos, dejamos huecos. Esa es falta, hermanos, de tener intimidad con Dios. Es falta, hermanos, de pedir al Espíritu Santo que nos ayude a refrenarnos, a tener autocontrol. Hay gente, hermanos, que se han ido de las iglesias por alguna palabra. Hay gente, hermanos, hay familias que no se hablan por años porque se dijo algo. Hay personas que no se vuelven a comunicar por mucho tiempo. Amistades que quizás eran desde la niñez, pero por causa de no tener dominio propio, se han dañado, hermanos. Por causa de todo eso, de una palabra que salió por no tener dominio propio, se han dividido familias. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tener dominio propio. Entonces digo, amigo, Espíritu Santo, ayúdame a tener dominio propio. Deme ese fruto del Espíritu Santo, templanza. Estamos tocando ese punto, templanza. Deja que el Espíritu Santo dirija tu vida. Di conmigo en esta noche, Espíritu Santo, dirige mi vida. Dirige mi vida. Y el secreto del dominio propio no lo vas a encontrar en Facebook. El secreto del dominio propio no lo vas a encontrar en Instagram. El secreto del dominio propio no lo vas a encontrar en YouTube. El secreto del dominio propio no lo vas a encontrar en una persona, en un hombre. No lo vas a encontrar viendo Netflix o cualquier programa. Lo vas a encontrar solamente en Cristo Jesús, en la intimidad. En la intimidad. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios ama la verdad en lo íntimo. Si usted es sincero y reconoce, y yo soy sincero y reconozco y digo, Señor, necesito que me perdones. No tengo dominio propio. No sé qué hacer. Soy un planchero, soy una planchera. Entonces usted está, y Dios ama esa sinceridad. Dios ama porque dice, Él ama la verdad en lo íntimo. En esos momentos a solas, en esos momentos de llorar, en esas noches que quizás no puede dormir y ha salido una palabra, Dios ama la verdad en lo íntimo. Así que el secreto del dominio propio es el dominio de Cristo. El secreto del dominio propio es estar en intimidad con Dios. El secreto del dominio propio es el dominio de Cristo Jesús. Padre, en esta noche te queremos dar las gracias por permitirnos, Señor, servir esta palabra el día de hoy. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y te pedimos, Espíritu Santo, que empieces a ministrar en nuestra vida templanza, esa fortaleza, ese dominio propio, ese autocontrol que necesitamos muchas veces.
porque dañamos, Señor. Ofendemos, herimos, somos tan fáciles, Dios mío, pronto para herir y dañar. Hoy te pido, Padre, que ministres en nosotros autocontrol, templanza, Señor, dominio propio, Padre. Necesitamos, Dios mío, en esta hora, que sea usted, Espíritu Santo, gobernando nuestras vidas, ejerciendo ese dominio en nosotros, y nosotros tener ese autocontrol, Padre, en esta hora, esa abnegación, Dios mío, en esta hora. Te pedimos, Padre, te pedimos perdón porque te hemos ofendido, hemos querido hacer lo que nosotros queremos, Dios mío. Te pedimos perdón por cuántas personas hemos dañado, Señor, cuántas vidas hemos mutilado. Te pedimos perdón en esta hora, y de ahora, Dios mío, ministranos con tu poder, Señor, ese dominio propio para poder dominar, Señor Jesús, nuestra vida y poder agradarte. Usted nos dio el ejemplo en la cruz, que usted se sujetó a los clavos. Usted nos da el ejemplo que usted se sujetó a la cruz por amor a mí, Señor. Ese autocontrol, ese dominio propio que usted pudo decir desde la cruz, Padre amado, usted pudo decir desde la cruz, Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que reveles a cada uno de nosotros la necesidad de reconocer nuestra falta de dominio propio. Y que sea usted, Dios mío santo, ejerciendo, Dios mío, ese poder del dominio propio por ti, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos en esta noche. Gracias por cada milagro, por cada sanidad. Sana al que está enfermo. Te pido, Espíritu Santo, que vaya a esas camas. Te pido, Espíritu Santo, que vaya a hospitales, a esos centros de triaje, Señor, a esas salas de COVID, a donde están los enfermos con cáncer, Padre, alguna enfermedad, Dios mío, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra en Salmos 107:20, tu palabra fue enviada y ella lo sanó. Y hoy declaramos la sanidad de Jesucristo en esta hora, la sangre de Jesús siendo chorreada sobre su vida, levantándolo del lecho, levantándolo de esa cama en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que por tu llaga hemos sido sanados, hemos sido curados, Señor. Aquellas personas que están bregando con depresión, con tristeza, Espíritu Santo, devuélveles el gozo de la salvación, Señor, en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu visitación, gracias, Dios mío, por estar con nosotros en todo este tiempo, y sabemos que seguiremos viendo tu mano, sabemos que seguiremos viendo tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por cada joven que anda perdido, Dios mío, Padre, en drogas, en alcoholismo, Padre. Oro por ellos para que usted los toque, Señor. Que andan perdidos, Dios mío, en sus 5 sentidos. Espíritu Santo, usted puede llegar y darle lucidez. Llegue, Espíritu Santo. Jesús murió por ellos en la cruz. Él pagó el precio por cada uno de ellos, de nosotros. Te pido por esos muchachos que tengan misericordia, que los traigas, Señor, y que puedan ser testimonios a otros de que tú cambias, de que tú libertas, Señor Jesús, al cautivo. Gracias, Dios mío, por todo, Señor. Te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Si usted cree que esta palabra ha sido de bendición, comparta. Ayúdenos a compartir, por favor. Ayúdenos a compartir, que llegue a otras vidas, a otras amistades suyas que no tienen a Jesús, o aquellos que tienen a Cristo Jesús, que nos vuelva a servir esto para una retroalimentación. Así que la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.